Hola, hola. Saludos para todos. Estamos aquí de nuevo para continuar con la unidad o subunidad de columna vertebral. Hoy día nos toca la parte correspondiente a columna dorsal y columna total panorámica. Obviamente la vamos a dividir en dos partes, ¿cierto? Vamos a hacer primero la columna dorsal en un archivo separado y después vamos a hacer la columna total, igual que las sesiones de columna cervical, ¿cierto? Para que las puedan ver independientemente. Vamos a empezar inmediatamente con la columna dorsal. Bueno, tengo que decir inmediatamente, ¿cierto? Para que se acuerden, la papa, ¿no es cierto? Por la cual está tan contento ese caballero. Bueno, todas las cosas que dijimos de la introducción, ¿cierto? Son aplicables, como decíamos, a toda la columna cervical, dorsal, lumbosacral, respecto a las curvaturas y a cómo tenemos que ubicar nuestro haz de radiación de acuerdo a la posición en que nosotros tengamos la columna. Pero en la columna dorsal, por el hecho de ser la parte más larga, ¿cierto? Con más segmentos de la columna, que tiene 12 segmentos a diferencia de la columna cervical, que tiene 7, o la columna lumbar, por ejemplo, que tiene 5, ¿cierto? Esta tiene 12, son vértebras grandes, de tal modo que es una gran longitud. Por eso digo que esta, la papa esta del señor cara de papa es aplicable a toda la columna, pero especialmente a la columna dorsal. Afortunadamente, como dijimos, nuestro base es divergente, ¿cierto? Y nosotros podemos hacer dos cosas, ¿cierto? Una, acomodar esta divergencia en diferentes direcciones, de tal modo que se acomode a la dirección en que queda nuestra columna, y segundo, nosotros podemos darle la forma a la columna, ¿cierto? En el caso que no la tenga, y en la mayoría de los casos, diría yo, siempre tienen una pequeña curvatura que nosotros podemos utilizar. Así que tengan siempre presente esto, especialmente, como digo, en la columna dorsal, por el hecho de ser el segmento de la columna vertebral más largo, con más segmentos. Esto solamente les quiero mostrar como un repaso de la sesión anterior, ¿cierto? Para que nunca se olviden de lo que tienen que ver en una radiografía de columna cervical. Grábenselo bien. Esto, cuerpos separados, ¿cierto? Con forma de cuerpos vertebrales que se puedan analizar los discos intervertebrales, ¿cierto? Los espacios discales que se llaman, ¿cierto? Poder ver partes blandas, que se vean las vértebras que se tienen que ver, el lateral por detrás, ¿cierto? En lo posible, aunque tengan cierta curvatura o rotación, las vértebras tienen que tratar de verse una sola línea, ¿cierto? Con los espacios discales bien desproyectados y por detrás, ¿cierto? El arco lateral y posterior, también lo mejor que se puede. Es solamente para recordar, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo que son la que usamos más para describir el anterior, ¿sí? Obviamente la persona anterior es una persona de edad con varias patologías, ¿cierto? Una persona joven que su estructura ósea de la columna se ve bastante bien, ¿cierto? Solamente tiene lo que es muy habitual en estos días, ¿cierto? Una pérdida de la lordosis fisiológica, una columna recta cervical, que como sabemos esa no es lo natural. Tiene sus explicaciones que ya algún día la van a saber, o ya se las imaginarán, ¿cierto? Columna cervical, ¿cierto? Que se puede tomar en oblicuas anteriores o posteriores, ahí están las oblicuas posteriores, ¿cierto? Que es la posición más habitual, con angulación hacia craneal. La radiografía de lo que se tiene que ver, ¿cierto? Que son los agujeros de confusión, claramente, teniendo cuidado que no se meta la mandíbula aquí al medio, por lo tanto la cabeza va así como está ahí, un poco más lateralizada que el cuerpo, estando el cuerpo en 45, esto está casi paralelo, la cabeza, ¿no es cierto? Casi paralelo con el plano de registro. Bien, vamos entonces a la columna dorsal. Bueno, ahí tenemos un esquema, ¿cierto?, de la columna dorsal, tal como dijimos, ¿cierto? Esta parte superior es la columna cervical, que está compuesta por 7 vértebras, que ya la vimos, ¿cierto? Después de la columna dorsal sigue la columna lumbar, que tiene 5 vértebras y más las vértebras sacra y sacrococcígea, ¿cierto? Pero mucho más corto. Pero la mayor longitud de la columna la constituye la columna dorsal, ¿cierto? La cual está
constituida por 12 vértebras y son las que nosotros tenemos que tratar. Como dijimos, ¿cierto? La columna naturalmente, fisiológicamente, sobre todo en decúbito, ¿cierto? Dorsal, tiene ciertas curvaturas naturales, fisiológicas, que son las que nosotros tenemos que aprovechar, ¿cierto? Ustedes ven que la columna dorsal para este paciente, estando en posición horizontal, ¿cierto? Acostado sobre una mesa recta, siempre la parte más superior es un poquito más alta que la parte más inferior y tiene una cierta angulación, no es paralela al plano de registro, sino tiene una cierta angulación de abajo hacia arriba, ¿cierto? Muy ligera, y eso cambia con la conformación de cada paciente. Mientras más cifosis tiene el paciente, más alta va a ser esta parte, ¿cierto? La parte proximal, la parte craneal de la columna, y eso lo tenemos que tener en cuenta al tomar la radiografía frontal. Una de las complicaciones más importantes de la columna dorsal en frontal, en frontal principalmente, la radiografía anteroposterior, ¿cierto? Son los volúmenes y densidades tan diferentes que hay entre una y otra parte de la columna dorsal. Esto podemos ver que en la parte dorso-lumbar, o más cercana a la parte lumbar, ¿cierto? O a la parte terminal de la columna dorsal, hay un volumen bastante importante, ¿cierto? Para un paciente de contextura normal son al menos 20 25 centímetros, quizás más. Y los pacientes obesos mucho más. Y esto va disminuyendo, ¿cierto? Hasta llegar a la parte más proximal de la columna dorsal, que el volumen es bastante menor, ¿cierto? Por lo menos un tercio menos, y en algunos casos la mitad, dependiendo de la contextura, ¿cierto? Por otro lado, tenemos, ¿cierto?, que las estructuras que están sobrepuestas sobre la columna también son diferentes, ¿cierto? En frontal y también en lateral, ¿cierto? En la parte inferior tenemos estructuras densas como son el corazón y el mediastino sobrepuestos sobre la columna. Y por los lados, que no tapan la columna pero influyen en la imagen, ¿cierto? Tenemos los pulmones. Sin embargo, en la parte más superior, ¿cierto? Además de tener un volumen mucho menor, se sobrepone la tráquea que tiene aire, ¿cierto? De tal modo que eso hace que esta parte tenga, en general, mucha más transparencia radiológica. O sea, eh, para atravesar con un rayo X esta parte que es más ancha y más densa, necesitamos más radiación, o mucha más radiación que para esto. Y eso hace que nuestra radiografía de columna dorsal sea un poco más complicada en cuanto a la técnica radiográfica que vamos a usar, ¿cierto? El kilovoltaje principalmente. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Ahí tenemos la posición en decúbito y de pie, ¿cierto? Posición erguida para tomar la columna dorsal, que se puede tomar indistintamente. La posición preferida para tomar la columna dorsal es en decúbito, ¿cierto? Rara vez es necesario tomarla de pie. Y es de preferencia mejor adquirida la radiografía en esta posición, debido al hecho, ¿cierto?, de que las vísceras se comprimen naturalmente, bajan, ¿cierto?, y baja el volumen del abdomen, ¿cierto? Al ponerse de pie, las vísceras más altas bajan y aparece la guatita. Aquí se desparrama en el decúbito, acá aparece encima y la parte baja se pone más gruesa todavía. De tal modo que esa es la posición. Esto, yo al menos, lo uso solamente cuando el paciente por dificultad en su columna cervical no puede apoyar la cabeza, pero el paciente queda mucho mejor, ¿cierto? Porque baja la parte cérvico-dorsal un poco más apoyando la cabeza en la mesa. De tal modo que esa foto yo la saqué de un libro, ¿cierto? Es referencial. Ahora ustedes la pueden usar. Ahora yo me imagino, ¿cierto?, que si yo le levanto la cabeza, la parte alta va a quedar más alta y por lo tanto habría que darle un poco más de angulación. Eso realmente hay que verlo cada persona. Eso en cuanto a la posición. Ahora veamos la dificultad que decíamos, ¿cierto?, en cuanto a las estructuras
que tienen diferente volumen y densidad. Si nosotros tomamos una radiografía como una técnica eh, regular, ¿cierto? Vamos a tener que, o vemos la parte más gruesa, ¿cierto? Tomamos una técnica para que la parte más gruesa se vea bien, y la parte más delgada, que es la cérvico dorsal, va a quedar sobreexpuesta, por lo tanto va a quedar un poquito negra. Si nosotros lo hacemos al revés, ¿cierto? Utilizamos una técnica adecuada para ver la parte más delgada, ¿cierto? Que se va a ver muy bien, la parte que es más gruesa y más densa no se va a ver muy bien. Entonces el objetivo es lograr eso, ¿cierto? Que se vea también la parte baja que es más densa como la parte alta que es menos densa y menos voluminosa. ¿Estamos? Ese es el objetivo. Y para hacer esto, ¿cierto? Que logremos esto, la tercera imagen, lo mejor es, bueno, hay varias alternativas que las vamos a ver. Espérenme un poquito, voy a cambiar el puntero porque se ve poco esto. Parece que ese se ve mejor, ese se ve un poco mejor. Siempre se me olvida. Bueno, esa es una radiografía mía, ¿cierto? Tienen que considerar ustedes que estas, como les digo, siempre son fotos tomadas de un negatoscopio que está por detrás, ¿cierto? De tal modo que eh, primero, fotográficamente, no es lo mismo que estar viendo la radiografía se ve mucho más. Pero les da una idea de cómo tienen que ser las radiografías. Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que tratar de que se vea la parte de arriba y la parte de abajo, porque la menos densa y la más densa. Y si ustedes se fijan aquí tenemos de 1, de 2, de 3, de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Se ven todas las veces. Esto es un equipo convencional. Con un equipo digital esta cosa es más fácil porque tiene un poco más de latitud. Además uno toma una sola radiografía y en el momento de verla puede cambiar la densidad. En una radiografía convencional es la radiografía y no hay más. De tal modo que lo que yo le estoy diciendo es para radiología convencional, pero aplicable también en los pacientes que son más dificultosos, que tienen más diferencia de volumen en la radiología digital. Siempre cuando se cambian las densidades en los programas, ¿cierto? No es lo mismo que tener una muy buena imagen a la primera, ¿cierto? Pero igual se pueden manipular un poco las imágenes. Ya van a ver eso ustedes en la parte digital cuando estén en los hospitales. Bueno, ¿qué tenemos aquí para que sea posible que podamos ver toda la columna en una radiografía? Aquí hay varias cosas, tres al menos, ¿cierto? Yo le tomé esta radiografía con el negatoscopio por detrás, lo cual no es habitual, ¿cierto? Para radiología, el negatoscopio o la luminosidad por detrás de la radiografía, ¿cierto? Por el límite, molesta mucho, sobre todo en los bordes, para, porque uno se encandila al verlo, pero aquí como no tenemos estructuras que ver en el borde no es tan importante, de tal modo que nosotros tenemos que diafragmar más acá del borde de la placa. Eso hace que la radiación dispersa, que es bastante, que se produce en los pulmones, ¿cierto?, no llegue a la columna y no nos ennegrezca más esta parte, sino que nos dé una imagen más clara. Si ustedes se fijan, aún diafragmando acá, se ven las costillas y parte del pulmón, lo cual no está, y esto no está tomado con el haz primario, porque está diafragmado. Esto es pura radiación dispersa que sale y impresiona la placa por radiación dispersa. ¿Cierto? Algún radio infiltrado habrá en el diafragma, pero muy poco. Entonces, lo primero para no ennegrecer esta parte, ¿cierto?, con los pulmones, es diafragmar un poco más acá que la placa, ¿cierto?, con un campo de irradiación más pequeño, ¿cierto?, que sea del largo de la placa, ¿cierto?, pero más pequeño, no con el haz completo. Eso contribuye mucho a que la radiación dispersa no se nos vaya para acá, sobre todo en la parte más delgada, ¿cierto?, y nos dé una imagen más nítida. Por otra parte, ¿cierto?, mientras más aire tenga el pulmón, más radiación dispersa va a haber, de tal modo que hay que tomar la radiografía en expiración, o sea, sin aire. Entonces, toma aire, bota todo el aire, aguanta y pum, se le toma la radiografía. Y eso también contribuye a disminuir el volumen del paciente, ¿cierto? Porque si uno la toma con inspiración, el volumen del paciente aumenta un par de centímetros por lo menos. Al botar el aire, la mayor parte de los pacientes, ¿cierto?, el volumen disminuye. O sea, tenemos dos cosas que nos van a mejorar la radiografía. Va a disminuir el volumen, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podemos bajar un poco la técnica. Además, se va a eliminar la radiación dispersa. O sea, ya tenemos dos
dos cosas que podemos aplicar, ¿cierto? Una es diafragmar más acá de los bordes de la placa y tomarla en expiración. Pero si ustedes se fijan, ¿cierto? Aquí hay una línea. Esta es la misma radiografía, solamente que aquí la corté un poco para que esto nos encandile y nos permita ver acá lo que tenemos que ver, ¿cierto? Porque esto así distrae toda esta parte, ¿cierto? Y molesta la vista. Esto acá, si ustedes lo ven en una pantalla negra, se va a ver perfectamente bien. Con mayor razón en vivo, ¿cierto? En un negatoscopio. Entonces, como decía, ustedes ven una línea negra. Ahora, si ustedes ven esta parte que ya se está ennegreciendo, esta parte de aquí para allá, si no tuviéramos esta parte más clara, se vería puro negro, igual como se veía en la radiografía anterior, así como esta, ¿cierto? Entonces se pueden usar lo que se llaman filtros compensatorios, que yo se los describí en una oportunidad, ¿cierto? Son objetos más densos que se pueden poner por sobre el paciente, ¿cierto? A la salida del ar, que puedan absorber una gran parte de la radiación y que a nuestro paciente llegue menos radiación, por lo tanto menos radiación a la placa y no ocurre eso. Yo uso, ¿cómo se llama? Filtros que son placas de cobre, ¿cierto? De 1 milímetro, que son muy finitas, ¿cierto? Pegadas al diafragma, al colimador, ¿cierto? Tenemos la luz, se puede pegar con scotch o con velcro si no tiene hecho el sistema, ¿cierto? Y aparece eso. En este filtro es una una plaquita corta, ¿cierto? Chica, que se pone al lado del colimador, de tal modo que a esa distancia el haz de radiación es muy pequeñito, así que no se necesita una gran placa, sino que una placa de 10 centímetros y de 1 milímetro de espesor, que no cuesta nada ponerla en el colimador. Estas son de las primeras o de hace mucho tiempo filtros que yo usaba, por lo tanto se nota un poco más, porque esto está cortado y puesto ahí. Ahora yo le saco filo, como un cuchillo, entonces el borde es mucho más finito y se nota mucho menos. En todo caso, ahí no tiene ningún problema, o sea, no dificulten nada la visualización comparado con eso que se hubiera quedado bastante negro, ¿cierto? Eso, continuamos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta como para emparejar nuestra radiografía de columna dorsal frontal. Como les decía, el centraje está puesto en el apunte, siempre esas cosas yo no las repito porque ya lo tienen en el apunte. Como les dije en la radiografía anterior, ¿cierto? Son pocos los pacientes en que nuestra columna dorsal queda absolutamente paralela con la mesa, ¿cierto? Y que por lo tanto en ese caso debería ser tomada en 0 grados. Yo diría que la media son 5 grados hacia craneal, a veces más, ¿cierto? Muy rara vez menos. Yo creo que con 5 o 10 grados van a quedar todas bastante bien. ¿Y qué se trata? De que en la mayor parte de las vértebras de frente, ¿cierto? Veamos la primera, esta, ¿cierto? O sea, si nosotros tuviéramos que poner se puede hacer una rayita aquí, ¿cierto? Sí. ¿Con cuál será? Con este parece. ¿Cierto? Si tuviera, yo diría que la columna, no tanto, quizá. Que estamos de nuevo. Esa sería más o menos la posición, ¿cierto? Por lo tanto, esto tiene que tener una pequeña angulación. Bueno, debería ser más o menos así, ¿cierto? Raros son los pacientes que la columna queda pum, 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 y que nosotros no tuviéramos que tomar esto así. Yo diría 5 grados, más o menos, entre 5 y 10, todo. Y eso nos permite ver la parte media, la parte superior y la parte inferior. Eso depende mucho del paciente, de la psicosis del paciente, de la forma del paciente, pero en lo general eso es lo que ocurre. Hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, primero, la forma de la columna, ¿cierto? Prácticamente no hay que hacerle nada a la columna frontal, ¿cierto? A la columna anteroposterior, porque tiene la forma de botecito, ¿cierto? Que nosotros queremos. En este caso solamente se trata, ¿cierto? De poner nuestro haz de frente a este botecito.
Y eso mirando ustedes al paciente, ¿cierto? Viendo de la parte cérvico-dorsal qué tan alta está. Y lo pueden determinar con cierta facilidad, de tal modo que nos permita ver las vértebras superiores como las inferiores de frente, como vértebras, ¿cierto? Así como con la forma que ustedes les conocen, ¿cierto? Y la mayor parte de los espacios intervertebrales. Bien, para la columna dorsal lateral tengo estas fotos, que son de libros, como para explicarles la posición, más que nada, ¿cierto? El paciente va en decúbito lateral, lateral derecho o izquierdo, según lo que ustedes hayan visto en la radiografía frontal, ¿sí? Tal como les decía en la columna cervical, la mayor parte, y yo diría alrededor del 80% de las radiografías de columna dorsal tienen que ser tomadas de cúbito lateral izquierdo, perdón, derecho. Espérenme un momentito. De cúbito lateral derecho. Eso, disculpen que me confundí un poco. De cúbito lateral derecho. Y es por eso que la columna lumbar, como ustedes ven, la mayor parte va a ser lateral izquierdo, ¿cierto? Porque estas pequeñas curvaturas que hay en la columna, casi naturales, ¿cierto? Habitualmente son dorsales hacia el lado derecho, o sea, con convección, con la parte convexa hacia el lado derecho. Por lo tanto, la lumbar va a ser hacia el lado izquierdo. Este paciente de la figura primera, ¿cierto? Vamos a cambiar esto, si no lo voy a dejar todo rayado. Entonces vamos a poner el puntero, está acostado sobre el lado izquierdo, ¿cierto? Pero la mayor, esta la superior, como digo, la mayor parte de los pacientes, por lo que yo veo, ¿cierto? Por mis ojos, ya les digo que eso puede ser diferente entre los diferentes operadores, la mayor parte, alrededor del 80%, son de cúbito lateral derecho. El problema es que nosotros no sabemos cuáles, ¿cierto? A veces son muy pequeñas curvaturas. Por lo tanto, en esta proyección, yo diría que prácticamente todos los pacientes hay que ver primero la frontal, ¿cierto? Porque a veces son pequeñas curvaturas que no ayudan mucho. Y esas pequeñas curvaturas, si nosotros lo hacemos para el otro lado, nos va a quedar la radiografía muy mal, porque es muy extensa, muy larga, la columna dorsal. Eh, decía que por eso es cierto que las columnas lumbares son hacia el otro lado, porque habitualmente estas pequeñas curvas son compensatorias, ¿cierto? Si la dorsal tiene curvatura convexa hacia la derecha, ¿cierto? La otra compensa y la curvatura convexa hacia la izquierda. Por eso la mayor parte de las columnas, la gran mayor parte de las columnas dorsales son de cúbito lateral derecho, ¿cierto? Y la mayor parte de las columnas lumbares son de cúbito lateral izquierdo. Eh, ese es mi concepto, ¿cierto? Pero eso lo tienen que ver ustedes. Bueno, esta proyección, ¿cierto? La que vemos en la parte de arriba es la misma que está en la parte de abajo. Algunas personas para tomar columnas de cúbito le ponen esto a las rodillas, yo encuentro que no es necesario y no lo he usado nunca, igual me queda muy bien. Eh, digamos, para mantener la lateralidad, pero si ustedes tienen las rodillas dobladas en esa posición, incluso más de 90 grados, eso hace que las caderas queden absolutamente laterales y no es necesario poner eso entre medio de las piernas. Pero si ustedes lo quieren usar, es optativo, digamos. Los brazos van en 90 grados respecto al plano cervical, ¿cierto? Eso para subir un poco la escápula, que no nos quede la sobreproyección de la escápula encima de la columna dorsal. Esta proyección, ¿cierto? Con un brazo por detrás, yo nunca le he visto el interés, quizás para ver la parte más superior, pero siempre la tapa el otro hombro, pero no, si ustedes la quieren usar, pero es una posición alternativa, quizás que el paciente no se pudiera poner en otra forma. Pero yo no la uso. Pero está la posibilidad, si ustedes quieren usarla. Lo que tendríamos que ver es más o menos eso, ¿cierto? Las vértebras separaditas, todas, desde la primera a la 12ª vértebra dorsal. Como dijimos, la frontal la tomamos en expiración, pero la dorsal es preferible tomarla con el paciente respirando, porque si el paciente respira, no mueve la columna, solamente mueve la parrilla costal, y eso hace que la parrilla costal, utilizando tiempo un poquito largo, ¿cierto? Con un poquito menos de 1000 amperios y más tiempo, hace que las costillas se muevan, ¿cierto? Y queden un poco borrosas, como está ahí, ¿cierto? Y aparezca mucho mejor la columna dorsal. Ahí tenemos dos radiografías, ¿cierto? De diferentes pacientes de la columna dorsal.
tomada con radiología convencional. En diferentes estados de la respiración, ¿cierto? Uno tiene más aire, otro menos aire, pero con una respiración normal. Hace que las costillas tengan cierto movimiento y no aparezca mucho. Estos pacientes están acostados en decúbito lateral derecho, los dos, ¿cierto? Y eso nos permite ver eh, bastante bien por la pequeña curvatura que tienen, ¿cierto? Todos los espacios y todas las vértebras en buena posición. Esto también se puede tomar de pie, ¿cierto? Con el paciente en posición erguida, también respirando. No tiene ninguna ventaja sobre el decúbito. Vean ustedes la posición, ¿cierto? Eso es para poder ver un poco más arriba, ¿cierto? Alcanzar a ver de uno que normalmente no se ve en la columna dorsal lateral, ¿cierto? En decúbito porque queda detrás de los hombros, o tapada por ambos hombros, que es la parte más densa de una radiografía en lateral. Fíjense ustedes la posición de las manos, eso es sumamente importante porque eso rota los hombros y toda la musculatura se va adelante y permite ver un poco más hacia arriba. La otra posición que se usa muy poco, muy poco son las oblicuas de columna dorsal, ¿cierto? Que están indicadas, tienen muy pocas indicaciones. Puede ser oblicua posterior izquierda o derecha, ¿cierto? Se puede tomar de pie o en decúbito. Y lo que nosotros, yo las pocas veces que he tomado, no tenía una cámara a mano, ¿cierto? No tengo radiografías propias de columna dorsal en oblicua. Hay algunas estructuras que se pueden demostrar aquí de la columna, las inserciones de las costillas, a veces, la íntima proficiaria, pero no son una radiografía que nos dé mucha información. A veces, como complemento de deformaciones de alguna vértebra dorsal, puede tener alguna utilidad. Bueno, hay que tenerla presente, ¿cierto? Pero no tiene más indicación, muchas indicaciones. Las técnicas habitualmente respecto a la dorsal hay que bajarlas, ¿cierto? Porque en frontal las atraviesa todo el mediastino, ¿cierto? El corazón y todos los órganos que están entre los pulmones. Pero en esta oblicua la columna queda sobre uno u otro pulmón, de tal modo que atraviesa muchos menos órganos densos y mucho más pulmón, de tal modo que la técnica hay que adecuarla, ¿no? Respecto a la frontal, ¿cierto? Aún teniendo más volumen en el oblicuo, tiene mucha menos densidad, así que las técnicas hay que reducirlas un poco. Ahí tenemos un examen de columna dorsal típico, ¿cierto? Con un paciente como prácticamente, les decíamos, la mayor parte, más del 80%, con la pequeña extensión hacia el lado izquierdo. Perdón, esta está para el lado izquierdo, de tal modo que se tiene que acostar para el lado izquierdo. Eh, o sea, es al contrario de lo que normalmente ocurre, pero si ustedes la toman esta para el lado izquierdo, ¿cierto? Les va a quedar así. Esta está acostada sobre el lado izquierdo. Por lo tanto, la lumbar va a ser para el otro lado, para el lado derecho, porque esto viene así y esto viene para acá. Pero el resultado final es el mismo, ¿cierto? Esto que ven ustedes aquí como raro es por la foto, ¿cierto? Como el negatoscopio está por detrás, esa parte tiene radiográficamente menos densidad del lumbre y se ve así, pero en la realidad se ve tan bien como esto. Ahí tenemos, esto no es más que una ampliación de esto para que vean ustedes la definición que da esto de diafragmar bien, ¿cierto? Y en expiración. Y ver todas las vértebras, ¿cierto? Si uno las pone en la posición lateral con el tubo en la dirección que nosotros queremos. A ver, volvamos un poco para atrás. Esto que ustedes ven aquí ocurre con muy poca frecuencia, ¿cierto? Este paciente está con un relleno aquí, de tal modo que queda parejito. Así que si usted acuesta en un paciente, dependiendo del volumen, ¿cierto? Va a quedar en diferentes posiciones. Puede quedar así, así, así. Incluso a veces con las personas muy voluminosas, en la parte más baja tiene que quedar más alta. De tal modo que la angulación del radio central toma cualquier posición. Entonces ahí uno tiene que tocar al paciente y ver cómo queda la radiografía, cómo quedó la columna ubicada y ahí angular lo que corresponde. ¿Cierto?
Entonces ahí tenemos que ver las dos cosas, ¿cierto? Que siempre hemos dicho. Primero, ver la posición en que queda, ¿cierto? Que quede con esta forma de botecito y, y la posición, ¿cierto? Que adquiere respecto al, a la mesa, ¿cierto? Y en relación a eso nosotros podemos angular. Eh, Como digo, también se puede acomodar, ¿cierto? Poniéndole un relleno aquí al paciente de tal modo que quede, pero lo regular es que no sea necesario. Si ustedes acuestan al paciente para el lado que corresponde, como digo, la mayor parte acostado sobre el lado derecho, ¿cierto? Van a quedar con diferentes curvaturas, ¿cierto? Pero, o sea, con diferentes inclinaciones, pero con las curvaturas eh, que tiene siempre el paciente, ¿cierto? Que queda como botecito para el lado que corresponde, si nosotros lo acostamos para el lado que corresponde, ¿sí? Como tip diría yo que cuando queda muy bajo, ¿cierto? Acuestan un paciente de lado y el lado, la parte más distal, la parte inferior de la columna dorsal queda muy baja, es porque el paciente tiene una curvatura para este lado y hay que acostarlo para el otro, si es que uno no ha visto la columna frontal, ¿cierto? Porque en algunos casos uno, por diferentes razones, no alcanza o no quiere o no puede ver la columna dorsal frontal antes de tomar la lateral. Entonces, como la lógica dice que va a ser siempre para el lado derecho, o la mayor parte, uno lo cuesta para el lado derecho, ¿cierto? Y lo toca. Si esta parte acostada sobre el lado derecho queda muy baja, es porque es para el otro lado, ¿cierto? Porque como tiene una escoliosis para acá, esto bajó demasiado. Entonces hay que acostarlo al tiro para el otro lado. Bien, estaríamos con la columna dorsal oblicua. Estas son muestras, ¿cierto?, de lo que tenemos que obtener. Ahí tenemos otro paciente, ¿cierto?, con unas varias curvaturas, ¿cierto? Una curvatura cerebrodorsal, una dorsal, ¿cierto? Que llega para acá y después parece ser que hay una curvatura lumbar para acá. Eso es variable, ¿eh? Ya dijimos que cuando un paciente tiene una columna, la columna dorsal, ¿cierto? Con una curvatura, con una escoliosis, con una curvatura hacia cualquiera de los lados de la lumbar, en la dorsal, ¿cierto? En la columna lumbar, lo más frecuente, ¿cierto? Es que tenga una compensación y tenga una curvatura para el otro lado. Pero también existen las curvas, las escoliosis amplias, ¿cierto? Que parte con una curva amplia que recubre toda la columna dorsal y lumbar del paciente. O sea, tienen una sola curvatura que parte en la cervical y termina en el sacro, ¿cierto? Y eso hay que tratarlo como corresponde y ver cómo quedan en la frontal y tomarle la radiografía adecuada cuando corresponde. Si uno ve la radiografía frontal antes, va a tener muchísimas más probabilidades de acostar al paciente para el lado que le corresponde y de darle la dirección que corresponde a la, ¿cierto? Ahí tengo un ejemplo de columna lumbosacra, ¿cierto? Si yo hubiera tomado esta radiografía mía, ¿cierto? Hubiera tomado esta radiografía sin ver al paciente, lo más probable es que haya visto esta antes de tomar esto y le tomo esto, eh, debería quedar más o menos así que aquí están todas las correcciones hechas, ¿cierto? O sea, que voy a acomodar al paciente, darle la angulación adecuada, a lo mejor ponerle un relleno a este lado para acomodar, en la lateral, ¿cierto? Para acomodarlo bien. Y además, si ustedes se fijan, tiene una gran rotación de los cuerpos vertebrales, ¿cierto? Este lado mucho más chiquitito que este lado, por lo tanto está rotado y eso también se puede corregir. Si uno acuesta al paciente para el mismo lado que corresponde, ¿cierto? O sea, en este caso, de cúbito lateral derecho, ¿cierto? Las correcciones para la oblicuidad siempre son el lado superior corriéndolo hacia atrás, o sea, el lado no firmado hay que empujarlo un poquito hacia atrás, ¿cierto? Y ahí se corrige esto. Porque esto al empujarlo hacia atrás de este lado, esto va a ponerse más al medio y vamos a tener una radiografía casi lateral, ¿cierto? Que es muy diagnóstica y que casi no se nota la escoliosis y rotación de los cuerpos vertebrales, lo cual no es importante en esta radiografía porque esas dos cosas ya están diagnosticada o vista en la radiografía frontal, ¿cierto? Esta radiografía lateral no es para ver la rotación, ni es para ver las escoliosis, ¿cierto? Esto es para ver la sifosis o los dos, para ver los espacios, para ver los arcos posteriores, para eso, y por eso es que hay que corregir. Bueno, ahí tenemos otro paciente, ¿cierto? Lo mismo. Esta es solo una ampliación de esa parte que, como dijimos, como les he dicho varias veces, ¿cierto? Por la luz del negatoscopio, que en la fotografía molesta un poco. Tenemos otro paciente, ¿cierto? Con una curvatura amplia, al ver la radiografía frontal y al tocarle las vértebras, uno ve más o menos cuál es la dirección que le tiene que dar al ASI, ponerlo de tal modo que se vean todas las vértebras.
Las técnicas radiográficas habitualmente entre la frontal y la lateral de un paciente medio son exactamente iguales, ¿cierto? Porque siendo en lateral mucho más amplio, como tiene más aire, compensa y uno puede tomar la radiografía frontal y lateral con la misma técnica radiográfica. Y eso sería respecto de la columna dorsal. Ahora vamos a cortar esto, lo vamos a guardar y se los voy a subir. A continuación le voy a hacer la otra parte que es la cérvico-dorsal, ¿cierto? Que vamos a juntar la parte que no se ve en la columna cervical con la parte que no se ve en la columna dorsal y vamos a terminar con la columna total panorámica. Eso, que esté muy bien. Cualquier consulta, guárdense a anotar en un papelito y la vemos y me preguntan en la, en la reunión del día más. Eso, señoritas y caballeros, que estén muy bien. Hola. Vamos entonces a la parte cérvico-dorsal de la columna. En un paciente así como el que ustedes ven, ¿cierto? De esta dama con un cuello bastante extenso o visible, con poca musculatura en los hombros, ¿cierto? O sea, con una estructura más bien delgada. Lo más probable es que no tengamos ningún problema para ver, ¿cierto? Tanto el frontal como el lateral, las vértebras que nos interesan, ¿cierto? Que es la parte cervical final, C7, o incluso la parte de la columna que tampoco se ve en la columna dorsal, ¿cierto? Que es de 1. Desgraciadamente no todos los pacientes tienen esta conformación, ¿cierto? En ese paciente nosotros, que no son las radiografías correspondientes en un paciente, pero vemos como en casi todos los pacientes, ¿cierto? Bastante bien C7 y D1. Ese no es el mayor problema, el problema es en la lateral, ¿cierto? En pacientes voluminosos, con un hombro muy musculoso, eh, aun cuando utilicemos todo lo que sabemos, ¿cierto? Para poder ver C7, en cuanto a posición, no se puede ver, ¿cierto? Y en la columna dorsal lateral tampoco se ve D1, tan bien como podemos ver en este tipo de pacientes. Y para ello es que existen las proyecciones siguientes que vamos a ver, para poder ver cuando es necesario, ¿cierto? Las vértebras, la última vértebra cervical y la primera dorsal. La primera proyección, ¿cierto? Es la llamada lateral oblicua y es la posición que ustedes ven ahí, ¿cierto? Como la mayor dificultad, ¿cierto? La mayor obstrucción, llamémosla así, para poder ver la columna cérvico-dorsal, ¿cierto? Son los hombros, que es la parte más ancha o más musculosa del cuerpo humano, son los hombros, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar una proyección oblicua, ¿cierto? Adelantando el hombro que no está apoyado, perdón, atrasando, poniéndose atrás el hombro que no está apoyado y un poco hacia adelante el que está apoyado. Y vamos a obtener una proyección oblicua, que no es tan oblicua, es un poquito oblicua, ¿cierto? Y nos permite ver la estructura de las vértebras que nos interesan, de la cérvico-dorsal. Por supuesto, no es la mejor proyección, pero nosotros podemos por lo menos ver la estructura general, ¿cierto? Una proyección casi oblicua, no diríamos oblicua en el estricto sentido de la, bueno, es oblicua, ¿cierto? Pero no tan oblicua como la cervical oblicua, ni como o menos oblicua que la dorsal oblicua. Pero nos va a dar una visualización de las vértebras oblicua, ¿cierto? Pero igual nos da algo de información, ¿cierto? Esto es más o menos un esquema, ¿cierto?, de lo que ocurre. O sea, no es tanto como una proyección oblicua de la columna cervical ni dorsal, pero es una proyección que nosotros, por alguna urgencia o por necesidad, tenemos que ver esto y podemos tener una visión, ¿cierto? Por ejemplo, de que no vaya a estar fracturado, que vaya a tener alguna alteración morfológica a la vértebra y tener en cuenta, ¿cierto?, que esa proyección, que esa radiografía fue tomada en esa proyección. Rara vez uno tiene que recurrir a esto, siempre pues, es posible de algún modo verla en otra forma.
por ejemplo, en esta, ¿cierto? La lateral en flexión. En esa posición, ¿cierto? Poniendo los hombros hacia adelante, ahí están las manitos, como ustedes ven, con los codos hacia afuera, o sea, se están con las palmas de las manos rotadas hacia adentro, ¿cierto? O sea, en rotación interna, con flexión del cuello, ¿cierto? Y vamos a obtener alguna posibilidad de ver, o sea, adelantando toda la musculatura y esqueleto, ¿cierto? Hacia adelante nos permitiría ver la columna dorsal en esa posición más o menos, y ahí sí tenemos una visualización de las vértebras que nos interesan, ¿cierto? C7 y D1. Con una técnica adecuada, ¿cierto? Probablemente con técnica al menos 90 kilovolt para poder dar penetración, ¿cierto? Más a esta parte y que no se nos oscurezca tanto la parte cervical. Otra proyección es la lateral, cérvico-dorsal lateral, ¿cierto? Del nadador, donde un hombro va por arriba y el otro por abajo, ¿cierto? De tal modo de sacar un hombro del otro y tomarla lo más lateral que se pueda, ¿cierto? Y ahí tenemos también una proyección que podemos ver esta sección, ¿cierto? Que es la que nos impide ver los hombros. Esta posición puede ser hecha tanto en estativo, así como este, ¿cierto? Como en decúbito, con una parrilla portátil, ¿cierto? Decúbito dorsal con una parrilla portátil, igual como se toma la cervical para estos casos. Entonces se sube un brazo y se baja el otro y se trata de poner al paciente de tal modo que la columna quede lo más lateral que se pueda, ¿cierto? Esas son las proyecciones que se usan para desproyectar, ¿cierto? La columna cérvico-dorsal, la oblicuo, la flexión y la del nadador. Bueno, estas proyecciones, igual como muchas otras, ¿cierto? Eran imprescindibles algunos años atrás cuando no había más tecnología que la radiología para poder ver el esqueleto, ¿cierto? Pero ahora ya sabemos que en escáner se pueden hacer cosas. Visualizar estas vértebras con mucha más facilidad con el paciente en decúbito dorsal sin hacer ningún movimiento, ¿cierto? Se pueden aislar estas vértebras y verse en su forma completa, ¿cierto? Con una reconstrucción o lo que sea. Igual conviene tenerlas en cuenta, ¿cierto? Y tenerlas presentes en alguna eventualidad en que nosotros contemos solamente con radiología y tengamos que ver estas vértebras. No se ven en una radiografía cervical o dorsal lateral normal. Bien. Vamos a la segunda parte de esta otra sesión, ¿cierto? De la columna total panorámica en folio graduado. Este es un examen que se toca con mucha frecuencia, ¿cierto? O con frecuencia, llamémoslo así. No lo pongamos mucho. Pongámosle frecuencia, ¿no? ¿Cierto? Que es fundamental para determinar fundamentalmente las curvaturas que tienen nuestros pacientes, ¿cierto? Que pueden ser en algunos casos fisiológicas o otros casos patológicas como la escoliosis o la hipercifosis o hiperlordosis. Bueno, en esta radiografía se trata de ver la columna completa, ¿cierto? Desde la segunda cervical hasta el cox en una sola radiografía, ¿cierto? Tanto en frontal como la vemos aquí, ¿cierto? Como en lateral como la vemos acá. Como hemos dicho en más de una oportunidad, ¿cierto? La columna natural o fisiológicamente tiene ciertas curvaturas que son más notorias, ¿cierto? En la proyección lateral. ¿Cierto? No es como una línea recta, ¿cierto? En forma natural. Nuestra columna tiene una lordosis cervical, una sifosis dorsal, y una lordosis lumbar y una lordosis lumbar y una sifosis sacroiliacosis. En la radiografía frontal, que aquí está tomada de un atlas, ¿cierto? Se ve absolutamente derecha, pero eso es lo menos común, que siempre ya sabemos, ¿cierto?, que la columna da estructura a nuestro cuerpo, ¿cierto? Y nos permite mantenernos erguidos.
teniendo órganos por delante, ¿cierto? Y por los lados. Órganos que no son simétricos, ¿cierto? Tienen diferentes pesos por diferentes lados, de tal modo que no siempre, o diría yo en la gran mayoría de los casos, la columna no es absolutamente derecha, tiene ciertas curvaturas, como ya hemos dicho, ¿cierto? Que son fisiológicas y que nos ayudan a nosotros a tomar la radiografía, ya lo dijimos, ¿cierto? Sabemos, ¿cierto? Que la columna tiene esta doble función, ¿cierto? De proteger la médula espinal, pero además darle estructura a nuestro cuerpo, manteniendo unido, ¿cierto? El esqueleto axial, ¿cierto? Con el apendicular, que son las piernas y los brazos. Aquí vemos lo mismo en proyección lateral, ¿cierto? Y nosotros lo que tenemos que tratar de ver en una sola radiografía es la columna completa, ¿cierto? Bueno, lo primero, ¿cierto? Que si vamos a tomar una radiografía en lateral, ¿cierto? Vamos a tener que sacar los brazos y ponerlo en otra posición, ya lo vamos a ver cómo. Pero lo que interesa de esto es que tengan claro ustedes lo fundamental de él. O sea, para tomar, por ejemplo, teniendo en cuenta esta proyección, donde el esqueleto este está puesto de frente, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos tomar una proyección lateral de esto, fácilmente nos damos cuenta, ¿cierto? Que la parte del cuello es mucho más delgada que las caderas, ¿cierto? Y que no solo el volumen, sino que las densidades van variando mucho. Esta parte, por ejemplo, que es bastante ancha, olvídense de los brazos, porque los brazos los vamos a sacar en la lateral. El tórax siendo bastante ancho, teniendo mucho volumen, ¿cierto? Tiene poca densidad porque tiene mucho aire comparado con el abdomen, ¿cierto? Esto, además de tener un gran diámetro, son órganos sólidos, ¿cierto? Y tienen mucha más densidad que el pulmón. Lo que les quiero decir con esto, ¿cierto? Es que hay una gran diferencia en la técnica que necesitaríamos para tomar una radiografía lateral entre estas tres partes, fundamentalmente, el centro del cuello, el tórax y la pelvis o pelvis-abdomen. ¿Cierto? Lo mismo ocurre si nosotros queremos tomar una radiografía frontal, ¿cierto? Lo cual vemos en la lateral. En frontal, ¿cierto? El cuello es muy delgadito por delante, el tórax es mucho más ancho, ¿cierto? Además tiene todo el mediastino, como ya dijimos cuando vimos la columna dorsal, y por supuesto el abdomen también tiene bastante más densidad. En general, podemos decir, ¿cierto?, que las densidades van aumentando de arriba hacia abajo, ¿cierto? De arriba tiene menos densidad y abajo va aumentando cada vez más hasta que la parte más baja tiene mucha más volumen y densidad. Por lo tanto, si nosotros tomamos una radiografía de un paciente, ¿cierto?, con un chasis grande, vamos a tener lo mismo que ocurría en la radiografía frontal de la columna dorsal, ¿cierto? La parte alta va a quedar más negra y la parte baja va a quedar más blanca. O al revés, ¿cierto? Si queda bien expuesta la parte baja, la parte de arriba va a quedar negra. Perdón, va a quedar blanca, ¿cierto? A ver, si la parte baja queda bien expuesta, ¿cierto? Como la técnica va a ser más alta, esto va a quedar negro. Lo mismo va a ser la lateral. Entonces, para eso se inventó lo que se llama para mejorar esto, ¿cierto? Se inventó lo que se llama el folio graduado. En realidad no se llama folio graduado, le dicen folio graduado, ¿cierto? En realidad la palabra exacta, y así se llama efectivamente, es un folio gradual. Y es gradual porque tiene diferentes velocidades, ¿cierto? Desde un extremo hacia el otro. O sea, tiene un folio más lento arriba, ¿cierto? Y va aumentando la velocidad gradualmente hacia abajo. Por eso se llama gradual. Pero parece ser que como que se sentía mejor decir graduado, ¿cierto? Y por eso se llama graduado. Además que tiene esta grilla, ¿cierto? De línea, que no se ven en el folio, aquí están representadas, ¿cierto? O en algunos folios se ven, pero en la mayor parte no se ven. Pero que en la radiografía salen, ¿cierto? Y que es un cuadriculado que ayuda a hacer las mediciones. Y incluido eso, ¿cierto? Y por eso es que podían haber variado el nombre, poderle folio graduado. Otros le dicen folio cuadriculado, también puede ser. Pero en realidad, en general, es conocido como folio graduado, que debería ser gradual, ¿cierto? Habitualmente tienen una longitud de 90 centímetros, lo cual es suficiente para tomar cualquier radiografía de columna, desde el cuello hasta la columna lumbosacra, ¿cierto? O hasta el coxis. Y anchos de 30 centímetros, 90 por 30.
en la amplia mayoría de los casos. Hay algunos más grandes, ¿cierto?, que llegan a 1,30 m. Yo nunca, más que en fotografía, los he visto. Pero son bastante más grandes. O sea, son 40 centímetros más grandes. Y de ancho, en vez de tener 30 centímetros, tienen 35 centímetros, lo cual nos da una visión mucho más amplia para algunas radiografías que vamos a ver más adelante que podría ser necesario. Pero con este chasis es habitualmente suficiente, un 90 por 30. Habitualmente en ese sector, ¿cierto?, llevan las indicaciones. Bueno, este chasis, además de ser gradual, ¿cierto?, que nos compensa las diferentes densidades que hay de arriba hacia abajo, además de tener la grilla esta, ¿cierto?, de este cuadriculado que nos permite hacer mejor las mediciones que se tienen que hacer en esta radiografía. Como ustedes comprenderán, es imposible meterlo en una mesa o un estativo, porque no cabe, ¿cierto?, es mucho más grande. Por lo tanto, se acomoda en un bastidor, ¿cierto?, y no se puede tomar con la parrilla buque. Ahora, los volúmenes son bastante amplios, tanto en frontal y con mayor razón en el lateral, de modo que sí se necesita una parrilla. Por lo tanto, estos chasis, además de tener estas dos características que les dije, en cuanto a la longitud, ¿cierto?, en cuanto a estas tres características, en cuanto a la gradualidad y en cuanto a las líneas, además tienen la característica de que vienen con una parrilla, con una grilla, ¿cierto?, antidifusora incorporada. Hay algunos que son paralelos, ¿cierto?, y otros que son enfocados. En realidad no hace mucha diferencia, ¿cierto?, porque como las distancias que se utilizan para tomar estas radiografías son al menos de 1,80 m o 2 metros, ¿cierto?, los rayos que llegan aquí son siempre prácticamente paralelos, de tal modo que se usan paralelas o enfocadas. La distancia que se toman esos tiene lógica explicación, ¿cierto? A 1 metro, a 1,10 m, un colimador de los que nosotros conocemos da un máximo de campo de 45 centímetros, en el mejor de los casos 50, ¿cierto? Pero nunca va a llegar a 90 centímetros de esa distancia. Por lo tanto, para que se amplíe el campo hay que alejar el tubo, ¿cierto? Por eso estas radiografías se toman al menos a 1,80 m, dependiendo del diafragma que uno tenga, ¿cierto? Habitualmente pues está en el estativo, ¿cierto? Vienen con un bastidor donde uno los pone los chasis. No necesita más que el chasis porque, como digo, vienen con parrilla incorporada, lo cual implica, ¿cierto?, que tiene que ser muy bien centrado. O sea, uno pone su chasis primero, enfoca y después pone al paciente en la posición en que lo va a tomar, que son varias, como vamos a ver más adelante. Bueno, todo esto es para radiografía convencional. Para radiografía digital también existen estos chasis, ¿cierto?, que son más amplios, también graduados en cuanto al sistema de adquisición, ¿cierto? Existen otros programas, ¿cierto?, que se toman radiografía separada, ¿cierto?, en un folio normal, y el programa después hace la composición. Entonces se toma una radiografía enfocada en la parte alta, otra en la parte baja, y después el programa junta las dos cosas y hace como. Pero eso ya es otra cosa, son programas que se pueden utilizar en la radiografía digital. O como digo, también hay folios completos así para tomar radiografía. Eso depende de cada, digamos, la disposición que adopten cada una de las marcas que venden esta implementación. De lo que estamos hablando aquí es de la radiografía convencional, ¿cierto?, que igual se aplica para la radiología digital. Entonces lo que nosotros tenemos aquí, ¿cierto?, es una radiografía sacada de un libro antiguo, ¿cierto?, donde esto no estaba siendo aún graduado, ¿cierto?, igual no tiene la grilla, ¿cierto?, pero igual nos da bastante más información que en un folio normal. Estas son las posiciones habituales, ¿cierto?, una radiografía frontal y otra lateral con los brazos en 90 grados, que son las que se llaman radiografías de columna total en bipedestación 1 y 6. Como dije hace poco, ¿cierto?, hay varias posiciones en las que se toma esta radiografía, pero esas son las básicas, ¿cierto?, la 1 y la 6. O sea, hay desde la 1 hasta la 5, que son posiciones frontales, y de la 6 hasta la 10 u 11, ¿cierto?, que son posiciones laterales, que las vamos a describir a continuación.
¿cierto? La columna total panorámica número 1, como dijimos, que es la básica, es la columna total frontal de pie, ¿cierto? Como la vimos, como la acabamos de ver. Y la 6, ¿cierto? Es la otra básica, que es la columna total lateral de pie con los brazos en 90 grados, o sea, los brazos estirados hacia adelante. Pero además existen todas estas que están acá, ¿cierto? Ya hay más, pero estas son las más usadas. La columna frontal en sedestación, o sea, con el paciente sentado. ¿Cierto? Hay algunos pacientes que no se pueden poner de pie por diferentes circunstancias. O si se pueden poner de pie, la bipedestación puede estar alterada, ¿cierto? Por diferencias en la extremidad. Y lo que se quiere ver es cómo está la columna, entonces solicita la radiografía sentado. El paciente se sienta y se toma una radiografía de la columna en frontal. También existe la frontal, el decúbito, que tiene ciertas indicaciones, ¿cierto? El paciente se pone decúbito encima del chasis. Si usted ponen al paciente o el folio grabado sentado encima de la mesa y apuestan a su paciente encima de la mesa, en la amplia mayoría de los casos nunca va a ser posible subir tanto el tubo, ¿cierto? Porque el techo tiene su límite y el equipo también ocupa su volumen, así que nunca se alcanza a subir, o muy rara vez se alcanza a subir el tubo, que queda a 1,80 m a 2 metros de altura. De tal modo que lo habitual es poner el chasis en el suelo y de ahí alejar el tubo para que alcance a cubrir todo el chasis, ¿cierto? Esta radiografía se solicita a veces, ¿cierto?, para ver cómo se comporta la columna en decúbito neutro, ¿cierto?, o contracción, y esa es la 3A, ¿cierto?, en que además de estar en decúbito, el paciente se tracciona o se estira, ¿cierto?, se toma de las piernas o de las caderas, ¿cierto?, y se sostiene traccionándolo un poco y de la cabeza, ¿cierto?, tirándolo hacia arriba, de tal modo que se estire un poquito. Esa es la contracción. Habitualmente se toman juntas, ¿cierto? Primero la normal, ¿cierto?, en decúbito sin tracción y con tracción. Entonces, ahí se denominan la columna total panorámica 3 y la columna total panorámica 3A, ¿cierto?, que serían con y sin tracción. En algunos casos se usa también, ¿cierto?, para estas proyecciones que ponen radiografía de columna frontal 3A y 3B, ¿cierto? Eso quiere decir que son con y sin tracción. O sea, se puede usar frontal en decúbito o con tracción o frontal en decúbito A y B, que son una con o sin. Se usan las dos nomenclaturas, pero es normalmente lo mismo. También se usan en frontal, ¿cierto?, la columna frontal de pie con inclinación máxima derecha, o con la 5, ¿cierto?, que es la columna total frontal de pie con inclinación máxima izquierda, que vamos a ver su aplicación más adelante. Después vienen las laterales, ¿cierto? Ya vimos la lateral básica con los brazos en 90 grados. También se puede tomar la lateral de pie, ¿cierto?, con los brazos en 180 grados, o sea, los brazos levantados, que tienen también sus varias indicaciones en relación a la funcionalidad de la columna. Se puede tomar también en posición normal, ¿cierto?, con brazos en 90 grados, pero con paciente sentado, que es la columna total número 8. También se puede tomar en decúbito, ¿cierto?, la columna total lateral, en pacientes que no se pueden poner de pie o por alguna indicación que tenga el ortopedista, necesitan una radiografía de columna total lateral en decúbito. También se pueden tomar oblicuos, ¿cierto?, columnas totales oblicuos, que tienen también sus indicaciones, habitualmente para control de operaciones, ¿cierto?, de estos fierros que ponen y quieren ver la posición que quedan, que pueden ser oblicuas de pie, que es la número 10, o oblicuas en decúbito. Pacientes que no se pueden poner de pie o que todavía no se pueden poner de pie porque están recién operados y quieren ver cómo quedaron la inserción de las barras que se ponen, ¿cierto?, de las barras de Remington, ¿sí?, que se ponen en la columna para evitar que esta escoliosis o curvaturas anormales sigan aumentando. Esa es una radiografía mía habitual, ¿cierto?, con un paciente que está prácticamente normal. Tiene una columna muy derecha, ¿cierto?, tanto en frontal como en lateral. Si ustedes recuerdan la primera foto que yo les mostré de esto, es prácticamente la misma posición. Pero si ustedes se fijan,
Esto no es como un palo recto, tiene pequeñas curvaturas, ¿cierto? Pequeñas curvaturas que tienen que ver con los órganos, por eso es considerado normal, una columna balanceada que se llama, ¿cierto? En la lateral estas curvaturas se notan un poco más, ¿cierto? Que son fisiológicas, una pequeña lordosis cervical, si fuese dorsal, lordosis lumbar y si fuese sacrococcígeo. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Esto compensa bastante. Ahora, este folio graduado fue ideado, ¿cierto? Normalmente para niños y personas jóvenes, ¿cierto? Que están en desarrollo. Por lo tanto, no tienen mucho volumen, de tal modo que la gradualidad no siempre compensa en volúmenes grandes como son los adultos. Actualmente se usa tanto en adultos como en niños. Pues los adultos también tienen escoliosis, ¿cierto? Escoliosis que, como ustedes saben, van aumentando con el tiempo, que de niños no molestan, pero con el tiempo van aumentando y sí molestan. De tal modo que también se toma mucho en adultos. Pero en adultos los volúmenes son mucho mayores y las diferencias entre las partes más delgadas y las más gruesas son bastante más considerables. Ustedes no se han dado cuenta, pero esta radiografía, además de tener el folio graduado, tiene el filtro, igual que en la columna que nosotros, la columna dorsal, ¿cierto? Que le poníamos un filtro para poder ver la parte alta. Si ustedes se fijan bien, el pulmón aquí está bien bastante negrito y aquí deja de ser negrito y pues mira, aquí tiene un filtro igual que el que yo le pongo a la columna dorsal, ¿cierto? En la frontal. ¿Cierto? Y con eso me permite, junto con aplicar una técnica, ¿cierto? Me permite ver gradualmente todo este sector dorso lumbar, poder ver la parte cervical con buena densidad. En la lateral yo uso dos filtros. En el cuello, que es la parte más delgada, ¿cierto? Comparada con los hombros y las caderas, pongo un filtro igual que este, pero doble, y me permite ver la columna cervical. Y en esta parte, ¿cierto? Que son los pulmones, que tienen poca densidad, pongo un filtro del mismo espesor que uno solo, digamos, o sea, la mitad de lo que pongo en el cuello. Y esto está puesto aquí, si ustedes se fijan, ahí tiene una rayita, la otra que en los hombros no se nota, en esta parte. Y en la de arriba prácticamente no se nota, y eso permite ver entero la columna. Ahora, la columna en equipos digitalizados es mucho más fácil, eh, digamos, manipular la obtención de la imagen, además que se pueden cambiar las ventanas, ¿cierto? Y uno puede ver todo. Pero a veces es necesario usar filtros y bueno, eso depende de lo que uno quiera ver, ¿cierto? Y de la radiografía que uno quiera mostrar. Yo uso para toda mi radiografía en frontal un filtro, ¿cierto? De 1 milímetro de cobre sobre los hombros o sobre las clavículas hacia arriba. Un filtro doble en la columna cervical lateral y un filtro simple en los pulmones. Y eso me permite ver la columna cervical, la columna dorsal, la columna lumbosal y utilizar una técnica adecuada, porque lo otro que podría hacer yo sería bajar la técnica para poder ver bien esto y poder ver bien esto, pero se pierde esto, que también es muy importante. Bueno, ustedes tienen que ver ahí cuál es el resultado de las primeras radiografías que tomen y si es necesario, a veces no es ni necesario poner filtros, ¿cierto? Bueno, estas son una radiografía frontal y lateral, ¿cierto? De un paciente. Esta es la primera radiografía solamente que les tomé una foto de esta parte para destacar que se puede ver bien la estructura, ¿cierto? Tanto en frontal como en lateral, en una sola radiografía. Y junto con eso, ¿cierto? Ver la parte dorsal y lumbar con una técnica adecuada, incluso ver el quinto espacio, que es la parte más ancha y más densa del cuerpo humano, en una sola radiografía. Bueno, esta radiografía también se usa en pacientes con grados de escoliosis bastante importantes, como ustedes ven ahí, ¿cierto? Las indicaciones son las mismas, ¿cierto? El paciente tiene que estar de pie, apoyado, todo en la espalda, o sea, todo el cuerpo en el estativo o en el folio graduado, ¿cierto? Y la cabeza va a agarrar la frontal, en la lateral con los brazos en 90 grados, o sea, al frente. Y tratar de tomar con la técnica que mejor se vea, ¿cierto? Si es necesario usar filtro, se usa filtro. Esta radiografía no. Sí, sí es mía esta radiografía porque se nota porque como está tomada en una foto en el negatoscopio, esta parte que la radiografía se ve muy bien, aquí deslumbra un poco y no se ve. Pero es más o menos lo que se obtiene, ¿cierto? Aquí sí que las densidades varían mucho, ¿cierto? Entre la cervical y por la sifosis dorsal, esto varía mucho, ¿cierto? Y, bueno, hay que tratar de tomar la mejor radiografía que se pueda.
Bueno, esta otra radiografía, ¿cierto? Con ciertas curvaturas, como habíamos dicho, ¿cierto? En la columna dorsal habitualmente las esclerosis dorsales son con la convexidad derecha, ¿cierto? Y las lumbares con convexidad izquierda, ¿cierto? De tal modo que aquí para tomar la radiografía uno tiene que ver si toma izquierdo o derecho de acuerdo a cuál es lo mejor que se va a ver. Si yo la tomo de este lado, todo este sector me va a quedar más desproyectado. Y para el paciente es lo mismo, ¿cierto? Porque aquí lo que se estudia son las cifosis y las lordosas. Y eventualmente uno quiere ver los espacios, pero es mejor que se vean, ¿cierto? Y los cuerpos vertebrales, de tanto que esta radiografía tienen que ser tomadas apoyando el lado izquierdo, ¿cierto? Para que se vea todo esto. Se va a perder un poco esto, pero esta brillante ya se lo he explicado varias veces, ¿cierto? Por el negatoscopio que se ve así, pero en la radiografía normal esto se ve todo. Aquí tenemos dos ejemplos más, ¿cierto? Aquí tenemos uno, como les decía yo, con una leve escoliosis, una columna balanceada, ¿cierto? Porque el eje pasa por el medio, pero con una leve escoliosis amplia, que esto no tiene curva compensatoria, más bien es una sola escoliosis amplia. Entonces eso hace que las radiografías queden muy bien, ¿cierto? Uno la toma por este lado, apoyando el lado derecho, y se van a ver todas las... Fíjense ustedes la posición de los brazos, eso de esos brazos en 90 grados. Habitualmente si uno pone los codos a la misma altura de los hombros, los brazos quedan en 90 grados. El paciente hay que ponerlo de frente, ¿cierto? Apoyado, emparejarle los hombros que queden parejitos y tomarle su radiografía en frontal. Es importante toda la radiografía, sobre todo la gente joven, ¿cierto? Adolescente o niños, ¿cierto? Que además de la columna se vean las crestas ilíacas, ¿cierto? Bueno, ya en personas de nuestro medio, ¿cierto? Habitualmente cabe de más, ¿cierto? Desde la columna cervical hasta la columna, hasta el coxis. Pero no solamente tiene que verse, ¿cierto?, alcanzar el tamaño, sino que usar una técnica en que nos permita ver las crestas ilíacas. Las crestas ilíacas, como decíamos, sobre todo en las personas que están en crecimiento, los niños adolescentes, son importantes porque las crestas ilíacas tienen núcleos de osificación, ¿cierto? Y esos núcleos de osificación, cuando ya están totalmente osificados, nos indican que ya la columna no puede ser corregida. Cuando sí tienen núcleos de osificación, con tratamientos, con corset, con ejercicios, todavía la columna se puede enderezar, ¿cierto? Después, cuando ya está osificado eso, la columna está osificada, ya no se pueden corregir la escoliosis, solamente se puede evitar que sigan aumentando o que no aumenten tan rápidamente. Pero ese es terreno de los ortopedistas y nosotros nos tenemos que limitar, ¿cierto?, a mostrar la mayor parte de la columna lo mejor posible. ¿Cierto? Ahí tenemos otro ejemplo. ¿Cierto? Lo más probable es que si ustedes miran esto, tenga una pequeña escoliosis acá que haya sido tomada en lateral izquierdo, eso nos permite ver toda la columna, ¿cierto? Aquí está puesto el filtro hacia arriba, aquí está puesto el filtro, ahí está, ¿cierto?, en los pulmones, y filtro doble en el cuello. Todas estas indicaciones es para que nosotros podamos ver la columna lo mejor que se pueda, porque en esa radiografía trabajan los ortopedistas, que son los especialistas en columna. Entonces ellos tienen que medir muchas cosas. De hecho, nosotros tenemos que ser capaces de mostrar las estructuras que ellos van a medir. Y entre muchas estructuras que ellos tienen que ver y establecer para poder hacer sus mediciones, ¿cierto? Tenemos nosotros que mostrarles una radiografía que permitan medir el ángulo de CO para ver el grado de escoliosis, lo cual es sumamente importante, ¿cierto?, para determinar primero el grado de escoliosis y para los controles posteriores, ¿cierto? Y esa es la técnica en general para poder medir los diferentes ángulos, ¿cierto? Las diferentes curvaturas que tiene la columna. De tal modo que nosotros tenemos que visualizar bien las vértebras, ¿cierto?, para ver dónde está la vértebra límite, ¿cierto?, superior como inferior, ver los pedículos para, o sea, mostrar las estructuras que se necesitan para medir lo que se quiere medir, ¿cierto? En este caso, la angulación de las diferentes curvaturas que se miden con este método de CO. También, como dijimos, ¿cierto?, las vértebras juntos con tener esta escoliosis, ¿cierto? También se rotan. Las escoliosis van asociadas siempre a rotación de los cuerpos vertebrales, y para eso existe, ¿cierto?, el método de Nash y Moe, ¿cierto?,
para medir las rotaciones, por lo tanto se tienen que ver los pedículos lo mejor que se pueda. Los pedículos son los ojitos que tienen las vértebras, ¿cierto? Para poder determinar el grado de rotación que tienen las vértebras. También se tiene que ver desde la columna cervical hasta el sacro, ¿cierto? Para determinar el balance, tanto coronal como sagital, ¿cierto? Ahí tienen descrito ustedes cómo se mide el balance o el desbalance que tenga la columna en la posición frontal o en la posición lateral, de tal modo que necesitamos una visualización tanto, bueno, en la frontal, tanto de la columna cervical como del sacro y toda la columna entre ellos, entre estas dos partes, ¿cierto? Ahí tenemos el desbalance sagital, balance o desbalance, ¿cierto? Si está balanceado, ahí está escrito, ¿cierto?, cómo se balancea y cuáles son el balance positivo y el balance negativo, y para eso necesitamos nosotros tener una visualización de la columna cervical y del sacro, al menos, ¿cierto?, o de la articulación lumbosacra. O sea, tenemos que entregar una radiografía en que las personas que necesitan esta radiografía puedan tomar todas esas medidas, ¿cierto?, de tal modo de determinar si están dentro de un valor normal o anormal y cuán anormal puede ser, y en los futuros controles, ¿cierto?, después del tratamiento, si este paciente está mejorando, o está igual, o está peor. Entonces eso, la única forma de establecerlo es teniendo una radiografía en que muestren todo lo que nosotros, lo que podemos mostrar, ¿cierto?, para que las otras personas puedan tomar las medidas. Bueno, estas radiografías también se toman con corset, ¿cierto? Uno de los tratamientos que hay es ponerle corset a las personas, a los niños, ¿cierto?, que tienen posibilidad de enderezarse todavía, ¿cierto?, porque están creciendo. Y tomar la radiografía después de algunos meses de uso, ¿cierto? Hay varias formas de tomarla, ¿cierto? Los pacientes se toman la radiografía inicial, ¿cierto?, donde se hace el diagnóstico. Con esa radiografía los ortopedistas implementan un tratamiento, ¿cierto?, que, como digo, en algunos casos puede ser un corset, que los niños o adolescentes usan a veces durante todo el día, ¿cierto? Se lo sacan en la noche, otras veces todo el día, y duermen con él también, dependiendo del tratamiento y del ortopedista que les está haciendo el tratamiento, ¿cierto? Después de varios meses de uso van a control para ver cómo se ha corregido, o si se ha corregido en realidad. Y en esa condición a veces le piden la radiografía con corset, o sea, con el corset puesto, así como lo tienen, y uno le toma la radiografía en frontal y lateral, ¿cierto?, con el corset puesto. Y después se saca el corset, ¿cierto?, se le toma una radiografía sin corset, para ver la variación que hay cuando el niño está con corset, y después cuando se lo saca, cuando vuelve a la posición original que tenía antes de usar el corset. Además, a veces piden radiografías de control con cierto tiempo después de retirado el corset. O sea, el niño está usando el corset, ¿cierto?, durante al menos 24 horas seguidas. Se le toma una radiografía con corset, después se le saca el corset, se le toma otra radiografía frontal lateral sin corset, y después pasan 12 horas o 24 horas sin uso del corset y se le vuelve a tomar radiografía frontal y lateral, ¿cierto?, para ver cómo ha vuelto la columna a la posición. Hay varias alternativas que se indican habitualmente en la solicitud de examen, ¿cierto? Ahí tenemos fotos del libro, no son mías, ¿cierto?, del seguimiento de un paciente desde el año 54 del siglo pasado hasta el 60 y el 61, ¿cierto? Una con corset, ahí están indicados las líneas, ¿cierto?, para medir el ángulo de la columnas y ver cómo con el tiempo se va modificando. Esto si no tiene tratamiento como este tratamiento que ha tenido, que es con un corset, ¿cierto?, que le tomaron una radiografía en frontal durante el tratamiento, ¿cierto?, después de 4 años probablemente de tratamiento con eso, y vemos que la diferencia entre las dos es bastante notoria, ¿cierto? O sea, este paciente ha mejorado con esto. Si no hubiera tenido tratamiento, desde el año 54 hasta el 61, esta escoliosis que tenía al principio se lo habría aumentado. O sea, ya es un buen tratamiento si esta escoliosis no sigue aumentando, ¿cierto?, que se mantenga igual ya es un éxito del tratamiento, porque lo habitual es que estas escoliosis sean progresivas, o sea, a medida que va pasando el tiempo, cada vez es mayor y va dando más molestia. Bueno, aquí tenemos un caso bastante extremo, ¿cierto? Ahí se ve en posición erecta cómo se comporta, ¿cierto?, aquí en decúbito. Lo habitual es que una persona que tiene esta curvatura, ¿cierto?, se enderece solo, ¿cierto? O sea, no va a andar siempre con el cuello hacia el lado,
se endereza y por eso en decúbito queda, en erecto, ¿cierto? De pie queda así, pero si ustedes lo acuestan, duerme así. ¿Sí? Que es más o menos la misma posición, ¿cierto? Aquí está parado, de aquí está en posición supina, poniéndose derecho. Bueno, este es el mismo paciente, ¿cierto? Puesto en posición supina. Después lo operaron, ¿cierto? Algunas correcciones le hicieron, después le tomaron otra radiografía para ver cómo queda. Estas son las inclinaciones a derecha y a izquierda. Eso también se llama test de bending, o bending test. ¿Cierto? En el medio tenemos una paciente. Esto se toma de frente. O sea, delantero posterior. El paciente está puesto detrás, digamos, para poder ver la posición de la columna, como que. Pero se toma una posición en posición normal, ¿cierto? Y después se inclina hacia los lados, siempre afirmado la espalda en el chasis, ¿cierto? Y se inclina hacia un lado y después hacia el otro lado. Tratando de mantener las caderas fijas, ¿cierto? No mover las caderas ni bajar más una cadera que la otra, ¿cierto? Sino que con las caderas fijas solamente mover la columna hacia un lado o hacia el otro. Y ahí se toman las radiografías. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto? Una radiografía tomada de un paciente que tiene una isquemia tomada en anteroposterior, ¿cierto? Un paciente con una esclerosis bastante importante. Y tenemos el bending inclinado hacia el lado derecho, ¿cierto? Aquí la única modificación que resulta obvia, ¿cierto? Es que si yo pongo al paciente con la pelvis al medio y los giro hacia acá, me va a quedar la mitad del paciente fuera de la placa. De tal modo que en este caso, ¿cierto? No se centra el paciente al medio, sino que hay que correrlo hacia el otro lado. Ustedes ven que por aquí pasa el medio del chasis, ¿cierto? Entonces hay que parar al paciente un poco corrido hacia el lado izquierdo para que alcance a salir y tratar de que no se agache, porque uno agachado puede llegar casi hasta el suelo, ¿cierto? O sea, apoyando la espalda atrás, hacer el movimiento máximo que pueda hacia la derecha. Y después, ¿cierto? Lo mismo, pues, se corre al paciente para este lado, ¿cierto? A partir del medio, ¿cierto? Que quede una cadera afuera, ¿cierto? Pero que no se salga la columna, como en este caso, y giro para el otro. Bueno, si ustedes se fijan en las dos imágenes, van a deducir inmediatamente cuál es la utilidad de esta radiografía, ¿cierto? Sí, ya la tienen clarita. Bueno, se supone que esta es una doble escoliosis, ¿cierto? Dorsal hacia la derecha y lumbar hacia la izquierda. Habitualmente hay una escoliosis que es la primaria, ¿cierto? Que es la que originó la escoliosis, y la segunda es secundaria porque compensa la escoliosis primaria, ¿cierto? O sea, una es primaria y la otra es compensatoria. Y no se puede saber, ¿cierto? Con la radiografía frontal de la columna cuál es cuál. En cambio, haciendo las inclinaciones hacia derecha e izquierda se puede determinar cuál es la primaria, ¿cierto? Y cuál es la secundaria. Se supone que la primaria no cambia con la inclinación, y la secundaria, que es la compensatoria, sí cambia. Y si ustedes se fijan en la parte dorsal aquí, en las tres radiografías no tiene ningún cambio. En cambio, la parte lumbar sí cambia, ¿cierto? Aquí tiene una forma así, al girarla para acá se acentúa la esclerosis lumbar, y al ponerla hacia acá disminuye. De tal modo que en este caso particular, ¿cierto? La primaria es la escoliosis dorsal, y la compensatoria, ¿cierto? Es la lumbar, lo cual debe ser importante, ¿cierto? Para el tratamiento que se va a implementar, o el tratamiento que puede ser, digamos, fisioterápico o quirúrgico. Ahí lo ven los especialistas. Bien. Probablemente van a tener algunas dudas respecto a eso, entonces igual ustedes, como siempre, las anotan, ¿cierto? Y las vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Bien, que estén muy bien. Un abrazo grande para todos. Nos vemos en la parte lumbar que sigue la próxima semana. Cuídense, cuiden a sus adultos mayores, y eso sería. Que estén muy bien.